Este 6 de agosto nos encontramos en plena crisis económica. El gobierno de Luis Arce Catacora, al igual que en anteriores oportunidades, va a señalar que la crisis económica que vive el país se debe al gobierno de transición. Y eso es falso, completamente falso. La crisis económica que se vive en este momento en el país es resultado de una crisis mundial que se inicia en el año 2020, producto de la pandemia. Todos los países de las economías del planeta disminuyeron, se achicaron por la pandemia. Por lo tanto, esta crisis no fue causada en Bolivia. Esta crisis mundial ha afectado a la economía boliviana. Veamos los datos. El año 2019, nuestra economía, según la información del Banco Mundial, estaba el Producto Interno Bruto sobrepasaba los 49.000 millones de dólares. El año 2020, ese Producto Interno Bruto ha disminuido a 45.000 millones de dólares. Las perspectivas para el año 2021 es que el Producto Interno Bruto de Bolivia va a aumentar a 47.000 millones de dólares. Pero esto no se debe a ninguna política pública del Estado boliviano. Todo por el contrario, se debe a los altos precios de materias primas que nuevamente nos estamos beneficiando. Veamos la situación. Por ejemplo, en minerales, vamos a tomar el precio del estaño. Cuando se va del gobierno Juan Evo Morales, una libra de estaño estaba alrededor de $7.50. En el gobierno de Yanine Áñez, el precio de una libra de estaño cae hasta $6.50. Cuando Luis Arce Catacora se hace cargo del gobierno en noviembre pasado, el precio del estaño ya estaba en $8.30, llegando a un pico alto en mayo a $14. Por lo tanto, los precios de las materias primas han aumentado. Lo mismo sucede con el petróleo. Cuando Evo Morales deja el gobierno, la renta petrolera nacional era de 2.300 millones de dólares. En el gobierno transitorio, la renta petrolera fue de 1.600 millones, disminuyó casi en 700 millones de dólares. Cuando Luis Arce Catacora ingresa al gobierno y por el incremento del precio del petróleo, que es la base para que se fije el precio de exportación de gas a Brasil y Argentina, la renta petrolera que tendrá el país va a ser de alrededor de 1.900 millones de dólares, es decir, 300 millones de dólares más que el año pasado. ¿Pero por qué? Vuelvo a señalar, por los altos precios de las materias primas. ¿Qué es lo que sucede con el empleo? El empleo en este momento está muy afectado en el país. El pico más alto de desempleo lo tuvimos en julio del año pasado, producto de la crisis económica mundial que se reflejó en el país. Se llegó a un índice de desempleo de casi el 11.8%. Cuando Luis Arce Catacora se hace cargo del gobierno en noviembre del año pasado, el desempleo había disminuido hasta 8.5%. Y en vez de continuar las medidas para que disminuya el desempleo, el gobierno de Luis Arce Catacora hizo que el desempleo aumente a 9.7%. Una irresponsabilidad. En la actualidad, el desempleo ha descendido a 8.1%,
siendo todavía esta una cifra muy alta. Los datos que no se tienen son los datos de el subempleo, aquellos compatriotas que no tienen un empleo digno, no tienen un empleo estable y tienen que ganar su vida vendiendo en las calles de las grandes ciudades y de los pueblos. Otro tema que preocupa a Bolivia es el tema del déficit fiscal. ¿Qué significa el déficit fiscal? Es aquella situación en la que el Estado gasta más dinero de lo que recibe. El gobierno de Luis Arce Catacora en su informe señalará que vamos a disminuir el déficit fiscal y que el déficit fiscal es producto del gobierno transitorio de la señora Áñez. Falso, totalmente falso. El déficit fiscal que vive Bolivia se inicia el año 2014, cuando ya teníamos un déficit fiscal que es del 3%. Cuando Evo Morales huye del país en noviembre del 2019, el déficit fiscal en el país era de 8 puntos, menos 8%. El año pasado, el déficit fiscal por la crisis económica llegó a menos 12%. El gobierno de Luis Arce Catacora ha fijado un déficit fiscal para este año de alrededor del 10%. Es decir, que seguimos con esa tendencia negativa que se inició el año 2014. Deuda externa. El gobierno de Luis Arce Catacora va a afirmar en su informe dentro de algunas horas que la deuda externa se debe al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Falso. Cuando Evo Morales se hizo cargo del gobierno el año 2006, la deuda externa de Bolivia llegaba a 2.000 millones de dólares, porque los países amigos y los organismos internacionales nos habían condonado la deuda. Cuando Evo Morales huye del país en 2019, la deuda externa sobrepasaba los 11.000 millones de dólares. Durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, la deuda interna se incrementó a 12.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más. En la actualidad, la deuda externa con el gobierno de Luis Arce Catacora se ha incrementado en 500 millones de dólares más. Es decir, actualmente tenemos una deuda de 12.500 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda externa es una responsabilidad de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Finalmente, las reservas internacionales netas. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Es el ahorro de los bolivianos. Logramos tener 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas en el año 2014 por los altos precios de materias primas. Bolivia pudo ahorrar ese dinero. 2014 teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Cuando Evo Morales huye del país, las reservas internacionales netas estaban en 6.800 millones de dólares. Eso significa que el gobierno de Evo Morales gastó 8.300 millones de dólares, disminuyó las reservas internacionales netas en el gobierno de Evo Morales en 8.300 millones de dólares. En el gobierno transitorio de Yanine Áñez, las reservas internacionales netas disminuyeron en 900 millones de dólares. Cuando Luis Arce Catacora se hace cargo del gobierno en noviembre del año pasado, las reservas internacionales netas estaban en 5.300 millones de dólares. Y el gobierno de Luis Arce Catacora hizo que estas reservas disminuyeran aún más. En este momento, las reservas internacionales netas están en 4.700 millones de dólares. Y lo que es peor, las reservas en dinero en efectivo, en dólares o en euros,
están por debajo de los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, una situación económica muy preocupante, que es responsabilidad de los 14 años de gobierno de Evo Morales y de estos 9 meses del gobierno de Luis Arce Catacora. Muchas gracias, compatriotas.